Que no se venza, vamos a dar inicio a esta séptima jornada de 10. Aún nos esperan 3 más, así que este plato fuerte, sobre todo para las personas que están ligadas a medios de comunicación, inicia desde ya. Vamos a invitar a pasar a nuestros panelistas de primera manera, pues hacerlo. Señores, yo estoy súper nerviosa porque son gente referente en nuestro país. Para los que no conocen, tenemos invitados de más de 12 países en esta actividad y bueno, para nosotros es plato fuerte poder hablar de libertad de religión y sobre todo hacerlo a través de la libertad de expresión. Pues vamos sin más preámbulos a llamar a nuestros panelistas. Licenciado José Monegro, director del periódico El Día, va a pasar con nosotros. Además, Edith Febles, periodista y comunicadora, enfoque matinal en la mira y donde quiera que usted pueda ver opinión, ahí también está Edith Febles, y la licenciada Alicia Esteves, editora del periódico Listín Diario, para quien juntos pedimos un fuerte aplauso para agradecer el tiempo en esta mañana. Como moderador estará el licenciado Rafael Gutiérrez, a quien todos hemos visto en estos 2 días pues bastante ajetreado. Él es el director de Asuntos Públicos del área del Caribe de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Vamos a explicar brevemente cuál es pues la forma en la que nos vamos a manejar, unos 12 minutos de ponencia aproximadamente de cada uno de nuestros presentadores expositores y luego la parte más importante, la sesión de preguntas y respuestas que será moderada pues por nuestro querido Rafael y entonces ahí despejaremos todas las dudas. Al final recuerden que esto continúa alrededor de las 7, 9 de la noche, por ahí se acaba este recorrido. No creo. Dicen que 5 de la tarde, pero sabemos que la emoción va a ser bastante fuerte, así que iniciemos. Bienvenidos. Muy bien, agradecemos a Susi Caraballo, quien ha abierto esta sesión. Y antes de continuar con los procedimientos de la misma, yo quisiera destacar la amistad que nos une con Susi en particular, quien ha tenido la benevolencia, ¿no?, de venir y acompañarnos. Es muy ocupada en su trabajo en la cadena de noticias de AN7, ¿verdad?, y otros proyectos en radio. Así que, Susi, tenemos mucha estima por ti y agradecemos tu presencia, y no menos la de nuestros panelistas en este día. Tenemos amistades que ya estaban y amistades que inician en el día de hoy, así que es un honor para nosotros. A manera de contexto, este simposio está configurado para que haya varias sesiones dirigidas a diferentes sectores de la sociedad. La libertad religiosa es un tema nuevo para la República Dominicana y para otros países del Caribe, que de hecho son más de 15 países representados en este simposio. Siendo que es un tema nuevo, hemos configurado el simposio para que cada sector de la sociedad se agrupe en sesiones diferentes, temáticas según sus intereses y sus áreas de ejercicio. En esta ocasión tendremos el tema de la perspectiva de los medios y cómo se puede proteger la libertad religiosa desde el ámbito de los medios de comunicación. El licenciado Monegro, que es un respetado director de diarios, el más joven de los directores de diarios de la República Dominicana, periódico El Día. Es un periódico que tiene vocación de pluralidad y de independencia. Lo mismo Edith, que es una respetada y exitosa comunicadora, y por supuesto Alicia, con su experiencia en el Listín Diario, que es el decano de los diarios de la República Dominicana. Parte de la razón por la que estamos aquí es porque obviamente los medios de comunicación tienen una vocación social, y por la vocación social que tienen y la influencia en todas las personas, porque generan opinión, etcétera. Por eso quisiéramos escuchar sus reflexiones. Así que vamos a iniciar con José Monegro y luego continuaremos con Edith Febles y con Alicia Esteves con sus comentarios y luego abrimos la sesión. Bueno, buenos días. Gracias por invitarnos a compartir sobre este tema. Creo que debo empezar diciéndole que mi vinculación o mi entrada a los medios periodísticos está muy vinculada a la actividad religiosa. O sea, yo llego a los periódicos, específicamente en el año 1988, con 18 años de edad, al periódico Listín Diario por mi vinculación a una entidad religiosa. O sea que llego al periodismo justamente por eso, por lo tanto, entiendo perfectamente el lenguaje que se está hablando aquí. Y me alegró mucho la extraña vinculación de los dos temas que estamos vinculando aquí, libertad de expresión y libertad religiosa,
porque justamente la libertad de expresión, que no es un derecho de los periodistas, sino del humano, del ciudadano, la libertad de expresión es el derecho que utilizamos para defender todos los demás derechos, incluso derechos tan sublimes como el derecho a la vida, como todos los demás derechos fundamentales, los defendemos haciendo uso del derecho de la libertad de expresión. Por eso es que este es un derecho que hay que defenderlo por encima de todas las cosas, inclusive hay que defenderlo hasta de la actividad religiosa, porque la libertad de expresión es un derecho que nosotros tenemos la mala costumbre, la tendencia de defenderlo en la medida en que a mí me conviene o me agrada lo que se difunde haciendo uso de la libertad de expresión. Cuando la difusión de ideas no son de mi agrado, entonces ya no me está gustando tanto la libertad de expresión, hay que empezar a regular, y ahí la gente y el periodista debe tener ciertos cánones y seguir ciertas cosas cuando ya no va. O sea que también es muy asigún, aquí los dominicanos utilizamos, sé que hay extranjeros, así que voy a tratar de castellanizar lo más posible mis expresiones, para que usamos mucho el asigún, o sea, a según me convenga, a según me conviene. Entonces, la libertad de expresión también es un derecho que nosotros defendemos a según me convenga, a según yo me siento complacido. Y decimos que cuando tú demuestras realmente que te aferras a un principio, es cuando tú lo defiendes, aún vaya en contra de tus preferencias. Aún vaya en contra de tus preferencias. Por ejemplo, si aquí estamos hablando de libertad religiosa, que es un derecho fundamental que defendemos utilizando la libertad de expresión. Entonces, si yo defiendo la libertad religiosa, tengo que defenderla, aunque esa sea una religión que no sea la mía. Ahí yo demuestro que verdaderamente la libertad religiosa es un principio para mí. Pero cuando yo quiero solamente defenderla cuando me atañe a mí y violentarla cuando se trata de otra religión diferente a la mía, entonces no es un problema, no es un tema de principio, es un tema de conveniencia. Y ahí empezamos a distorsionar tanto el de la libertad de expresión con el paralelismo que le hacía, como el de la libertad religiosa. Nosotros los que ejercemos el periodismo, más no la comunicación, porque la comunicación es una actividad humana, por eso yo me río cuando presentan de que comunicador. No, comunicador somos todos comunicamos, o comunicador social. Yo quisiera que alguien me explicara bien lo que es eso, que tengo más de 20 años tratando de entenderlo, porque yo conozco que el ser humano comunica y dentro de ese conglomerado hay un grupo de personas que nos dedicamos a buscar informaciones, procesarlas y divulgarlas, y a eso le llaman periodistas. Los medios de comunicación de masa también tenemos derecho a usarlo todo, porque es un derecho también, es un derecho. Pero utilizamos, ahora nos dicen líderes de opinión. Pero yo no soy líder de opinión ni soy comunicador social, yo soy periodista, porque a eso yo me dedico, a buscar información para divulgarla. Pero dentro de ese marco nos encontramos muchísimas veces con personas que nos recriminan, especialmente cuando las cosas no les gustan, y dicen, no, el periodista tiene que ser objetivo e imparcial. Ustedes han escuchado eso mucho, en la universidad nos lo dan a nosotros. Los tres que estamos aquí somos periodistas de profesión y nos educamos con que tenemos que ser objetivos e imparciales, cuando eso es un absurdo. Objetivos no somos ninguno. ¿Por qué? Porque todo lo que pasa por nuestra mente ya es subjetivo. E imparcial, yo creo que la imparcialidad es un acto de irresponsabilidad. ¿Cómo puedo ser, ahora que estamos en República Dominicana abordando seriamente el tema de la violencia contra la mujer, los feminicidios, en un feminicidio, entre el feminicida y la víctima, ¿qué tú me quieres decir cuando tú me dices que sea imparcial? Entonces yo prefiero cambiar esos modelos por lo de justicia, verdad y honestidad. O sea, que los elementos que yo utilice, la información que yo divulgue, que sea veraz, lo de justicia, que toda la armazón ideológico que yo tengo, porque todo el ser humano está cargado de ideología, sea por las cosas que yo entienda justa, que sean justas, y
La honestidad, no tengo mucho que abundarlo aquí porque esos principios ustedes los dominan bastante bien, pero que los principios que yo asuma y defienda no sea para yo lucrarme. Y el yo lucrarme no es buscar dinero directamente. Lucrarme es beneficiar mi corriente ideológica. O sea, cuando yo miento para beneficiar mi corriente ideológica, no estoy siendo honesto. Entonces, nosotros los periodistas nos acusan, nos exigen mucho eso de honestidad. ¿Por qué? Porque dentro del marco de la libertad de expresión, nosotros nos vemos muy bombardeados del factor político, porque a los políticos les gustaría que nosotros calláramos todo lo que a ellos les perjudica, y nosotros somos muy ácidos criticando a los políticos. Y muy bien, los que lo hacen mal hay que criticarlos para ver si mejoramos. Y además los políticos son los que dirigen el Estado, son los que administran el Estado, normalmente son los políticos. Pero también dentro de ese marco hay una lucha porque la religión juega un rol importante en nuestras sociedades y marca mucho entre nuestras sociedades. Y corremos mucho el riesgo, por eso quise empezar diciéndole que yo entro a los medios de comunicación a través de mi vinculación con entidades religiosas con las cuales estoy vinculado todavía hoy día, ojo, con las cuales estoy vinculado todavía hoy día. Pero dentro del marco de la religión, con mucha frecuencia, se quiere imponer su mirada. O sea, que el periodista tiene que escribir o comentar de tal o cuales temas, que el periodista tiene que abordarlo de tal o cual manera y con mucha frecuencia dentro del ámbito religioso nosotros tenemos que sortear ciertos tufos de intolerancia matizado con fanatismo que con frecuencia lo vemos en los ámbitos religiosos. No podemos nosotros obviar esa realidad. Ustedes saben mejor que yo que el fanatismo se da como consecuencia de la falta de formación de las personas que pertenecen a una o cual religión. No voy a mencionar ningún caso en específico, pero ustedes hacen un ejercicio y se van a dar cuenta que las distorsiones que hemos visto en la historia vinculada con el tema religioso es por falta de formación y eso deriva en fanatismo. Las personas vinculadas a la religión que tienen formación pueden hablar en cualquier idioma con cualquier ente social, incluso proveniente de cualquier religión, dentro de un marco de respeto. Pues justamente ese marco de respeto colinda con el tema de la libertad de expresión. La gente tiene que, en este mundo religioso, el derecho de divulgar sus planteamientos religiosos. No, a los cristianos le dicen evangelizar, no sé cómo le dicen otras religiones. Tienen el derecho de divulgar eso para que la gente pueda escuchar, pueda escuchar y también pueda tomar sus decisiones. Porque yo le voy a decir una cosa a ustedes, y quizás suene a provocación. Nosotros estamos convencidos de que en el mundo occidental los cristianos estamos en el camino correcto. Pero, y eso es un convencimiento profundo que tenemos en el mundo occidental, profundísimo. Pero en otras latitudes están convencidos profundamente de que son ellos los que tienen la razón. Entonces, si entramos en el marco de la intolerancia, vienen estas confrontaciones que muchas veces en la historia han terminado en conflictos bélicos importantes. Los que están aquí son estudiosos de la historia de las religiones, no le voy a dar cátedra de la historia de la religión. Eso tiene mucho que ver con la intolerancia. Y la intolerancia empieza a manifestarse justamente en la coerción de ese derecho, el de la libertad de expresión. El de la libertad de expresión. Cuando yo quiero subyugar el derecho que tú tienes de externar ideas distintas, estoy agrediendo a esa persona. Pero también cuando yo quiero impedir que tú te expreses con la libertad que que tienes derecho a hacerlo, todos ustedes que provienen de religiones distintas, porque sé que no solamente hay cristianos, sé que también hay musulmanes, hay diversas religiones aquí, impiden el crecimiento de sus teologías o de sus dogmas, de sus creencias. Todavía estuviéramos
en el medioevo, todavía estuviéramos con muchos errores que teníamos, si hubiéramos impuesto los silencios que queríamos nosotros imponer. La libertad de expresarnos nos permite incluso crecer dentro del disentimiento, porque eso nos abre paso para seguir investigando, Nosotros los periodistas somos provocadores. Muchas veces me han invitado a formar parte de la Asociación de Periodistas Cristianos. Y yo le digo, no puede ser un periodista cristiano. No, es periodista. Ahora, ese periodista es musulmán. Ese periodista es cristiano. Ese periodista es budista. Pero el periodismo no está asociado. El apellido de periodismo tal no es correcto, porque el periodista busca informaciones, la procesa para divulgarla al público. Y si en ese divulgar información, dentro del marco de su responsabilidad, recuerda que le decían ser honesto, ser veraz y ser justo. Muchas veces las cosas que hay que divulgar contradicen tal o cual religión. Entonces, si yo sobrepongo mis creencias religiosas a mi actividad periodística, ni ayudo a la actividad periodística, ni ayudo al grupo religioso al que yo pertenezco. Entonces, no, eso de que de periodismo cristiano, eso no existe. Eso no existe. Usted es periodista. Y como ser humano, usted es periodista y tiene cristiano. Ahora, y es cristiano o es musulmán. Dentro de su actividad periodística, le decía que no somos objetivos, somos subjetivos. Usted le pone el matiz de toda esa carga subjetiva que usted tiene. Cuando uno elabora un lead, uno decide por qué elemento iniciar, que es el elemento por donde que uno va a destacar. Cuando uno va a titular, uno escoge el elemento por el cual va a titular, y ahí tiene mucho que ver la carga subjetiva de cada uno de nosotros. Entonces, lo que uno tiene que ser, ni objetivo ni imparcial, es justo y veraz y honesto. Entonces, en la defensa, un instrumento importantísimo para la defensa de ese derecho, que es el de la libertad religiosa, es preservar ese otro derecho a través del cual nosotros defendemos todos los demás derechos, que es el de la libertad de expresión. El manual, si se escribiera en alguna oportunidad un manual del tirano, el primer punto de ese manual sería suprimir la libertad de expresión. Porque suprimiendo ese derecho, ya yo tengo la garantía de que no voy a recibir las críticas por la supresión de los otros derechos, de que no voy a recibir los ataques por la supresión de los otros derechos. Entonces, una garantía para la preservación de esta libertad, de la cual estamos hablando aquí, la libertad religiosa, es la garantía de la libertad de expresión. Porque todas las religiones, todas, en alguna parte del mundo han sufrido persecuciones, han sufrido opresión, todas. Y si no se existiera la libertad de expresar, no hubiera forma de que eso hubiera sido superado. Todavía en los lugares donde no hay libertad religiosa, que lo hay, sé que aquí hubo una conferencia ya donde trataron el tema, tienen en común, todos esos lugares donde no hay libertad religiosa, todos tienen en común donde tampoco hay libertad de expresión. Todos tienen en común eso. Yo sé que ustedes ya trataron eso, por lo tanto tampoco lo voy a hacer señalamiento, pero eso es una característica. Pero también en los lugares donde hay otras libertades que están siendo subyugadas, que están siendo pisoteadas, también tienen en común lo mismo, que la libertad de expresión también está siendo controlada, está siendo mancillada. Entonces, para defender esos otros derechos, tenemos todos que ser aliados del tema de la defensa de la libertad de expresión. Desde la Sociedad Interamericana de Prensa, de la cual somos parte, es el tema fundamental. El tema fundamental de la Sociedad Interamericana de Prensa es el de la defensa de la libertad de expresión. Porque no se puede hacer buen periodismo sin libertad de expresión. No se puede divulgar los principios religiosos si no hay libertad de expresión. No se puede divulgar creencias políticas si no hay libertad de expresión. No se puede defender la vida en ninguna de sus manifestaciones si no hay libertad de expresión. No se puede tener una discusión
sobre si la pena de muerte es válida o no es válida si no tenemos esa libertad de expresión. Yo creo personalmente que como ser humano, el derecho que más divulgamos nosotros, que más atesoramos, es el de la vida, ¿cierto? No, no es el de la vida. No es el de la vida, porque incluso nosotros sacrificamos la vida. Incluso ustedes tienen muchísimos ejemplos de mártires que han sacrificado su vida por otros derechos que entienden fundamentales. Aquí están llenos de ejemplos. Por eso le decía, de primera instancia yo pienso que la vida es el derecho fundamental. Es el derecho fundamental que tenemos que defender. Es el derecho fundamental que tenemos que defender. Pero todas nuestras religiones, todas, tienen muchísimos casos de gente que han donado su vida en defensa de otros derechos, incluyendo el derecho a la libertad religiosa que estamos abordando aquí. Muy bien, gracias, licenciado Monegro, por sus comentarios muy edificantes. Pasamos a escuchar a Edith Febles, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Ayer se cumplieron 28 años del asesinato de 6 sacerdotes jesuitas en San Salvador, Ignacio Yacuría y junto a otros 5 sacerdotes, eran 5 españoles, un sacerdote salvadoreño, que fueron asesinados. Yacuría era el rector de la UCA, la Universidad Jesuita de San Salvador. Junto con ellos murieron 2 mujeres, una mujer que trabajaba en su casa ayudándole y también una jovencita. La mataron para que no quedaran testigos. Esa fue la decisión, no dejar testigos. Justamente esta semana ha decidido la Suprema Corte estadounidense extraditar hasta España a un ex soldado salvadoreño que participó en estas muertes, un crimen que quedó impune, que no, en El Salvador se firmó un acto de amnistía que ha permitido que se perpetúe esa impunidad sobre este crimen. No importa de la religión que usted sea, cuando usted escucha una historia de esta naturaleza, le ofende, le lastima, porque es gente decente, gente buena, gente que solo la matan porque tienen una voz distinta en una sociedad, porque pensaban diferente, porque habían luchado por el respeto a los derechos fundamentales de las personas, porque creían en la posibilidad del diálogo, porque estimulaban espacios de tolerancia, habían sido fundadores de diferentes espacios. Gente como esa vamos a encontrar en todos los países y en todos los escenarios que nos hablan de lo que le falta a la humanidad para respetar a los demás, para respetar y para comprender y tolerar que la gente piense diferente. Obviamente hay crímenes todos los días en cualquier parte del mundo, pero cuando hablamos de crímenes que tratan de matar una voz, son de los crímenes más execrables que puedan existir. Porque cuando se mata a una persona por lo que dice o por lo que piensa, mueren en sí misma muchos derechos fundamentales de las gentes. Como decía Monegro, esa libertad para poder hablar, para poder decir, es algo que debe ser innegociable si las sociedades humanas aspiran a superarse a sí mismas y a tener una convivencia en armonía y una convivencia pacífica. Entonces es vital el respeto al que piensa distinto, al que cree diferente, al que tiene una manera de concebir la vida o de tener una creencia que sea distinta o diferente. Y yo ponía este ejemplo ocurrido en San Salvador porque obviamente estamos aquí en República Dominicana, desde América Latina, y sabemos que hemos tenido gestos de intolerancia, sobre todo en décadas pasadas. Mucha gente en nuestro continente está añorando la época en la que habían dictaduras, por ejemplo, la época de totalitarismo desde el poder, porque entendían que eso le provee seguridad. Hay gente que está dispuesta a negociar incluso su seguridad, su libertad por una mayor seguridad, pero hay que hacer una gran conciencia y un trabajo en nuestras sociedades
para alcanzar una democracia plena. Si bien es cierto que tenemos regímenes democráticos, como se socavan derechos fundamentales de la gente, como la gente no necesariamente encuentra solución a sus problemas básicos, pues hay gente que no llega a comprender exactamente la importancia de la democracia. Y los que han vivido, y si contamos la historia y miramos la historia, vamos a entender que no conocemos un sistema mejor que siendo tolerantes y respetuosos del que piensa diferente y que todo el mundo tenga la posibilidad de expresar sus pensamientos y criterios. No obstante, en esta región vivimos un tiempo relativamente calmado, si nosotros pensamos en lo que está pasando en este momento en otras regiones del mundo. Esta es una época en la que los seres humanos estamos mirando un mundo que es cada vez más violento, incluso en nombre de la religión. Estamos mirando este modo que han impulsado algunos en determinadas regiones y que conculca la vida de inocentes. Entonces, creo que plantea quizás los mayores desafíos que tiene la humanidad en este tiempo. Parte de los mayores riesgos que tenemos, se están cometiendo excesos, abusos y hasta crímenes en nombre de una religión mal comprendida o malentendida. La libertad de expresión no tiene por qué ser contradictoria con la libertad religiosa, sin embargo, vamos a encontrar que no siempre encuentran caminos de advenimiento. Yo sé que quizás ustedes lo han pensado y los que están en determinadas confesiones, iglesias distintas, saben que para las diferentes iglesias una de las prioridades es cómo comunicar, cómo llegar a los demás, cómo llevar el mensaje que sea efectivo, que ese mensaje llegue a la población. Generalmente las iglesias optan por tener sus propios espacios de comunicación y vamos a encontrar iglesias que tienen revistas, que entraron a la televisión, que están en la radio y que están en el mundo de la comunicación y que, bueno, pueden convencer periodistas, es decir, ven, tú trabajas conmigo y desde la óptica de esa religión se está informando. Se corre el riesgo muchas veces, como decía un sacerdote amigo alguna vez, de dedicarse a convencer a los que ya están convencidos. Es decir, si hablamos con nuestro propio lenguaje, de nuestro propio convencimiento y nuestra propia óptica, sin necesariamente tomar en cuenta la opinión de los demás o el que piensa diferente. Es como si creáramos pequeñas islas y ese diálogo interreligioso innecesario, por lo cual uno saluda, por ejemplo, este encuentro, no necesariamente en todas las épocas se vio o se dio. Y nosotros, por supuesto, trabajamos en medios que se supone no son medios propiedad de ninguna religión. Somos periodistas y como periodistas te toca llevar en la medida de lo posible la versión más cercana a la verdad. Y eso entraña una gran responsabilidad para los medios de comunicación, porque la mayor parte de lo que nosotros sabemos, lo sabemos porque los medios nos lo cuentan. Si nosotros nos ponemos a pensar en las cosas que sabemos del mundo, en lo que sabemos que pasa, incluso en provincias cercanas, nos vamos a dar cuenta que lo que sabemos es aquello que nos están contando. Y no necesariamente tenemos acceso a la verdad. Es un mundo muy comunicado, con mucha tecnología, con muchas plataformas, redes sociales, pero es un mundo también cargado de muchísimo ruido. El gran desafío que tiene la población es poder distinguir dentro de todo ese ruido aquello que le pueda resultar ser creíble. Para los medios de comunicación, por supuesto, eso constituye, me parece a mí, el mayor de los desafíos. Y creo que tratándose de libertad de expresión, siempre seremos defensores de que debe prevalecer la libertad de expresión. Sin duda, esto a veces plantea problemas. Yo cubría el área de justicia, por ejemplo, y recuerdo uno de los juicios que me gustó asistir y que asistí a todas las audiencias de ese juicio, fue de un caso prominente de alguien que se quejó ante los tribunales de la República porque le habían faltado a su honor. Al final, esa persona tuvo ganancia de causa y muchos de los debates que se dieron fueron con respecto a sentencias que ya han establecido presidentes en el continente, incluso en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, de esa lucha que a veces puede existir entre el derecho al buen nombre, el derecho al honor y el derecho a la libertad de expresión.
Entonces, bueno, los jueces generalmente y en nuestro continente se inclinan es que prevalece el derecho a la libertad de expresión, ya que no hay o no se debe estimular la censura previa. Es decir, yo trabajo en un medio y en el ejercicio de ese derecho, yo tendría que decirle a quién, al director, al dueño, lo que yo pienso decir, él me tendría que decir que eso es lo correcto. Entonces debe existir un modo de que lo que yo digo encuentre freno. ¿Cuál es ese freno? Por si yo me excedo, por si yo atento contra otras libertades fundamentales, por si yo lesiono o lastimo el derecho al buen nombre o al derecho al honor que tiene una persona. Para eso están los tribunales. Y deben estar claras las normas que si socavamos en algún momento un derecho fundamental o se atenta contra el honor o se atenta contra el buen nombre, debe existir un órgano, un organismo, un tercero imparcial, que son los jueces, que determinen y que digan, mire, lo que usted ha dicho y lo que usted ha escrito, eso tiene unas consecuencias. Yo lo situaría en ese mismo contexto, en el contexto de que hay que respetar el derecho al buen nombre, el derecho al honor, y respetar las libertades fundamentales de las personas cuando yo ejerzo ese derecho a la libertad de expresión. Me parece que en el caso de los medios de comunicación, entonces no prevalece la censura previa y creo que las normas legales deben estar claras y son las normas comunes para todo tipo de delitos cuando estos derechos se socavan. Y es fundamental trabajar el tema de la tolerancia aquí y en todas partes del mundo. Un mundo que sea cada vez más tolerante y más respetuoso del que piensa, siente y cree diferente. Y por supuesto de un ejercicio ético, apegado a normas éticas básicas, que son las normas que van a guiar no solo frente a un derecho como la libertad religiosa, sino a todos los derechos que tienen las personas y las sociedades. La pluralidad, el reconocimiento de la pluralidad y el respeto a esa pluralidad y el dar espacio para escuchar todas las voces, incluso para escuchar aquellas voces que en determinadas sociedades nos resulten que son minoritarias, que decimos este no es el grupo mayoritario, es un grupo menor, pero tiene derecho también a ser escuchado. Y entonces, desde los medios de comunicación, plantearse eso. Nosotros, en el caso de la República Dominicana es un país donde prevalece básicamente una religión, porque República Dominicana tiene un concordato firmado con la Santa Sede, y aunque nuestra Constitución dice que nosotros no tenemos una religión oficial, pero de hecho si tomamos el texto del concordato hay muchas de las prácticas que están ahí que se podrían hacer que no se están haciendo, que le confieren, en este caso sería la Iglesia Católica, un rol de cierto privilegio en nuestro entorno social. Y creo que por el rol que ha jugado la Iglesia Católica Dominicana en materia de educación, de medios de comunicación, en espacios de salud, por las instituciones, hay un reconocimiento pleno por parte de los medios de comunicación a ese rol, y su palabra es una palabra que cuenta y es una palabra que pesa y es una palabra importante, que ese es el gran desafío también de los medios de comunicación en nuestro país, y yo veo que cada vez más está siendo más posible, es también tener en cuenta las demás opiniones, los que piensan distinto, los que no necesariamente pertenecen a esta que es la religión mayoritaria en nuestro país. Es el gran desafío, pasa incluso por conocerles y por conocer quiénes son sus líderes, quiénes son sus voceros, quiénes son la gente que le están representando. Obviamente aquí en nuestro país hay temas puntuales que tienen que ver con religión en los últimos años que hemos visto debates. Por ejemplo, hubo un debate grande aquí de si era posible que religión que no fuera la católica hiciera matrimonios. Hoy es un hecho, se están realizando y eso tuvo un espacio en los medios de comunicación, o el acceso a recursos públicos por diferentes religiones y demás, que también va al ámbito congresional. Yo sí quisiera decirles, estuve mirando un reporte de un arzobispo, el observador permanente de la Santa Sede ante las Naciones Unidas, con respecto al tema de la libertad religiosa y la libertad de expresión. Y decía básicamente, y me parece fundamental por este tiempo que vivimos, que la comunidad internacional debe hacer ahora frente a un reto delicado, complejo y urgente
que atañe al respeto por las sensibilidades religiosas y la necesidad de la convivencia pacífica en un mundo cada vez más plural y más específicamente el establecimiento de una relación adecuada entre la libertad de expresión y la libertad de religión. La relación entre estos derechos humanos básicos ha demostrado ser difícil de afrontar tanto en el ámbito normativo como institucional. El fracaso de estos esfuerzos es evidente allí donde el uso excesivo y irresponsable de la libertad de expresión se transforma en intimidación, amenazas e insultos que pisotean la libertad de religión y por desgracia pueden desembocar en la intolerancia y la violencia. Esto fue parte de un informe a propósito de los hechos violentos que encontramos. De modo que no encuentro otro modo que no sea el respeto, la tolerancia, el reconocimiento de todas las voces, lo que facilita el trabajo desde los medios de comunicación. Excelente comentario, Edith. Te agradecemos mucho por tu comentario y pasamos de inmediato a Alicia, por favor. Buenos días. Bueno, según Monegro yo no existo porque yo soy una periodista cristiana. Monegro, te quiero. He dicho que no existe el periodismo cristiano. Ya. Hay periodistas que son cristianos, pero el periodismo cristiano no existe. Existe el periodismo sin apellido, punto. Ahora, ya. hay periodistas que son musulmanes, hay periodistas que son cristianos, hay periodistas que son budistas. Pero cuando hacen periodismo, hacen periodismo. Ya. Yo soy una periodista cristiana, como les decía. Mira, y lo que me he planteado a propósito de esta intervención aquí es si el valor de lo sagrado de la religión está por encima de la libertad de expresión. Y si es difícil conciliar la libertad de religión y la libertad de expresión. Lo primero es que la libertad de religión, que es la libertad de conciencia, la capacidad que tú tienes de decidir en qué tú crees, es un derecho fundamental. ¿Qué conlleva otros derechos? Si tú eres capaz de decidir en qué crees, también eres capaz de decidir con quién te casas, también eres capaz de decidir en qué trabajas, también eres capaz de decidir muchísimas otras cosas. De ahí que, por ejemplo, si lo enfocamos desde distintas situaciones que se pueden dar en las sociedades, nos vamos a encontrar que en las sociedades donde no hay libertad religiosa, tampoco hay libertad de expresión, pero además hay sectores muy vulnerables que tienen situaciones en donde sus derechos están muy afectados. Es el caso de las mujeres. Hay sociedades donde las mujeres no pueden tomar decisiones tan elementales como cómo van a salir vestidas a la calle, cuando hay una relación Estado y religión tan estrecha que no te permite una capacidad de libertad de acción. Entonces, necesariamente la libertad religiosa está incidiendo en la libertad de expresión y en la libertad del individuo para decidir sobre sí mismo y sobre lo que quiere ser. Esa es una situación que se da. Otra situación que se da es que puede tratarse de una sociedad en donde funciona la democracia y hay libertad de expresión. En esos casos podemos garantizar que tanto una y la otra se desarrollen sin que en un momento lleguen a chocar. Me refiero a la libertad religiosa y a la libertad de expresión. No necesariamente. Vamos, por ejemplo, a referirnos a un caso de hace apenas unos pocos años. En el 2015, el 7 de enero del 2015, se produjo un ataque a un seminario francés. A un semanario francés que se llama Charlie Hebdo. Todos ustedes deben haber visto esa noticia. En Francia funciona la democracia y los medios tienen el derecho de expresarse y funciona la libertad religiosa, pero en ese momento uno chocó con la otra. Se dio un caso en que las personas que procesan una religión se sintieron afectados y reaccionaron de manera extrema, de manera violenta contra los periodistas de ese medio de comunicación. La legislación europea dice,
Sí, no voy a dar una opinión sobre este caso. Yo defiendo la libertad de expresión y el ejercicio de los periodistas definitivamente en cualquier circunstancia. Ahora, ¿cuál es el marco legal que tiene la Unión Europea? El Convenio Europeo de Derechos Humanos en el artículo 9 y 10 dice: la libertad de expresión llega a la información y las ideas que asombran, molestan y ofenden tanto al Estado como a los ciudadanos, puesto que ello es necesario para el pluralismo, la tolerancia y la apertura de mente de una sociedad democrática. Sin embargo, la libertad de expresión no es absoluta, sino que encuentra entre sus límites la libertad religiosa de los otros. Tenemos otra situación, es el caso, por ejemplo, de nuestra sociedad, y aprovecho para hablar de mi experiencia particular. Aquí en República Dominicana, gracias a Dios, no tenemos esta situación de ataques violentos por razones religiosas. Se puede dar discriminación, se puede dar quejas de religiones que se sienten excluidas, por ejemplo, eso que hablaba Edith de la relación que hay del concordato con el Vaticano, y se dan discusiones. De hecho, aquí en el Congreso está en discusión una ley sobre cultos que no ha podido ser aprobada. El año pasado se cayó y este año va por el mismo camino. Es decir, no se han podido poner de acuerdo los legisladores. Pero tenemos una democracia y una libertad de expresión. ¿Qué sucede? En mi caso, yo escribo una columna que se llama Cosas de Dios. Primero yo escribí esta columna se llamaba Cosas de Duende. Yo tengo muchos años trabajando periodismo. De hecho, Monegro y yo fuimos compañeros, por eso me tomé la libertad de jugar con él. Yo trabajo en prensa desde hace más de 25 años. No me saquen la cuenta de la edad, por favor. Entonces, ¿qué pasa? Esa columna, que primero era historias, relatos, a medida que yo que hice un proceso de conversión, la cambié, la transformé y le puse Cosas de Dios. Recuerdo que un sacerdote me dijo que yo me había arriesgado porque esta es una sociedad cristofóbica y que todo lo que huele a religión es rechazado de entrada. Partimos de que si es religioso no es bueno. Lo segundo es que en una ocasión escribí sobre el aborto. Aquí en el Congreso hay una discusión sobre el aborto, si es legal o si no, y hay de hecho 3 circunstancias en que el aborto, hay una propuesta del presidente que también se cayó, no fue posible tampoco decidir sobre eso, en donde se legalizaba el aborto. Yo escribí oponiéndome al aborto y alguien me dijo que yo era muy valiente porque había escrito oponiéndome al aborto. Yo dije, ¿y desde cuándo decir lo que piensas y asumir una posición comprometida con relación a algo es un indicio de valentía? Cuando yo era niña, el que estaba equivocado era el que apoyaba el aborto. Lo que estaba mal era matar. Ahora, el que defiende la vida es el que tiene que ser valiente para defenderla. ¿Qué tanto hemos cambiado? Y hay otra situación. Cuando se dan en los medios de comunicación este tipo de debates, tú percibes mucha agresión de parte de quienes defienden ciertas agendas. Hay recursos, hay herramientas con las que cuentan que son utilizadas y de alguna manera la gente prefiere no opinar. Y yo creo que independientemente de que el ejercicio periodístico debe ser ante todo un trabajo honesto, definitivamente, y tiene que ser también un trabajo de verdad, como lo que estaba diciendo Monegro, tú tienes que estar basado en la verdad. Yo no creo que tú digas la verdad cuando tú ocultas lo que tú piensas. Lo que yo no puedo es cambiar una noticia porque yo quiero que sea diferente. Si aprobaron el aborto, yo tengo que decir que aprobaron el aborto. Pero si yo escribo una columna y yo pienso que no estoy de acuerdo con yo estoy engañando a mis lectores si les hago creer que a mí eso me es indiferente
o yo no quiero opinar sobre eso. Yo no creo que yo le aporte a la sociedad, ni como periodista, ni como persona, cuando yo oculto lo que yo pienso por no sentirme atacada. Porque aunque no se dé, por ejemplo, el tipo de situaciones que se daban en el pasado, que te podían matar por lo que tú decías, sí te pueden lapidar públicamente por lo que tú dices. Porque tú eres arcaica, porque no eres políticamente correcto. Y yo la verdad prefiero jugarme eso. Pero el que me conoce sabe quién yo soy. Yo no voy a hacer una caja de sorpresa para el que me lee. El que me lee sabe quién yo soy y puede escoger si me cree o si no me cree. Entonces, hay una serie de conquistas que las sociedades logran y es en base a que se plantean, se encuentran distintos puntos de vista sobre cualquier situación. Eso es así. Y estos debates que se dan son interesantes. Y la libertad de expresión es importantísima. Pero yo me atrevería a citar al cardenal Cañizares, un cardenal español que decía que sin principios morales no hay democracia. El principio moral hace que yo respete al otro. El respeto a la vida es un principio moral. El respeto, la honestidad es un principio moral. En una sociedad en donde yo tengo el derecho de matar, también tengo el derecho, si tengo el derecho de matar a mi hijo, tengo el derecho de matar a mi esposo, o él tiene el derecho de matarme a mí, o yo tengo el derecho de matar al que me molesta. En una sociedad donde un valor moral como la honestidad no es defendido, yo tengo el derecho, se supone, tengo el derecho de cogerle a Edith lo que ella tiene, o tengo el derecho de coger lo que es de todos, como es el caso de la corrupción. Yo tengo el derecho de robar. Entonces, los valores morales son importantes, así como es importantísima la libertad de expresión. Y lo que tenemos que encontrar es un equilibrio donde uno y el otro no se contradigan. Y voy a terminar citando al padre Emiliano, que es un sacerdote canadiense, pero que se hizo dominicano con los años y que aquí los católicos lo recordamos mucho, porque quiero que quede claro que yo defiendo la libertad de expresión. Pero el padre Emiliano decía, a propósito de eso, de que debemos defender la libertad de expresión, decía algo importante, y es que aunque entre el trigo surja cizaña, el eliminar la cizaña de ninguna manera puede justificar que tú arranques el trigo. Gracias. Muchas gracias, la licenciada Alicia Esteves. Gracias, Alicia, por tu comentario. Locuaces, fértiles en las ideas, no pueden negar que son periodistas, comunicadores, personas que hacen uso de la comunicación, de la palabra escrita y hablada a diario en sus respectivos medios, así que agradecemos muchísimo. Sabemos, es la hora de almorzar, sabemos que están hambrientos algunos, pero quizá también están hambrientos de hacer al menos una pregunta y aprovechar la presencia. Quizá vamos a tomar dos, rapidito, abusar un poco de su tiempo, pero creo que es propicio aprovechar la presencia de nuestros panelistas acá. Tengo una persona por acá con una pregunta y otra persona por acá, una tercera y terminamos. ¿Tú tienes una, Susi? Bueno, como Susi vino y dirigió, tenemos que dar el privilegio. Conciso y macizo, y quizá vamos a dar la oportunidad al panelista que sienta más impronta de contestar. No todos, sino solo uno. ¿Está bien? Empezamos allá. Adelante, por favor. Su nombre y su pregunta. Mira, ves. Ahora sí. Déjalo presionado y el botón verde tiene que estar encendido, me imagino. Pues vamos a darle otro, por favor. Mientras tanto, ¿hay alguien más que tenga otro micrófono? Necesita el micrófono por los intérpretes, entiendo. Bueno, ahora sí. Buenas tardes, Rudis Polanco, abogado y religioso, gracias a Dios. La pregunta mía es la siguiente para los comunicadores. El derecho a la expresión y el derecho al culto están consagrados como derechos fundamentales en la Constitución.
juntos, de hecho, en un mismo artículo se juntan. El derecho a la expresión permite o le da la oportunidad al periodista de comunicar sus ideas sin restricción. El derecho al culto le permite al religioso de comunicar sus creencias sin restricción. Entonces, la pregunta mía es la siguiente: ¿dónde colidan o dónde chocan el derecho al culto y el derecho a la libre expresión de los pensamientos en un mundo tan globalizado, donde los medios de comunicación, las redes sociales, etcétera, etcétera, permiten que llegue a la comunidad todo tipo de información, especialmente a los niños, niñas y adolescentes, cuando también la Constitución protege especialmente a estos seres que son vulnerables? O sea, cuando chocan las ideas libres del comunicador con el derecho de proteger a la niñez. Muy bien, conciso y macizo, quien desee contestar. La pregunta fue abierta. Sí. Alicia. Yo. Bueno, yo creo que un elemento en el que puede chocar lo que es la libertad de expresión y la libertad de culto es cuando tú tocas lo sagrado, lo que para el otro es sagrado. De chiquito aquí en Santo Domingo, lo peor que alguien te podía decir era mencionarte a tu mamá. Si tú tenías que pelear. Si la gente, si alguien se refería a tu mamá, tú peleabas o peleabas. Entonces, yo lo comparo un poco con lo que es sagrado para los demás. Tú tienes que ser capaz de entender que tu libertad de expresión no puede llegar a agredir o agredir lo que es la dignidad del otro. Y que lo que es sagrado para el otro merece respeto. Así como lo que tú dices tiene que ser respetado, lo que el otro cree también debe ser respetado. Muy bien, nos sugiere una idea de equilibrio. ¿Algún otro comentario? Pues seguimos con la segunda pregunta. ¿Dónde tenemos el micrófono, chicos? Ayúdenme. Sí, pero teníamos una ya, en la esquina, hagámoslo llegar, por favor. Y el otro que teníamos, que habíamos señalado, era el profesor Padilla, entonces vamos a hacer llegar el micrófono para que seamos más ágiles. Adelante, su nombre y la pregunta. Sí, muy buenos días. Yo soy Leonor Cruz, soy la directora de Catholic Relief Services, que es una institución de la Iglesia Católica Americana en el país, y soy también la coordinadora local de la Red de Religiones en Favor de la Niñez aquí en República Dominicana. Y aplaudo realmente esta iniciativa de este simposio, porque también soy parte de promover la unidad entre todas las religiones. Tengo hermanos de todas las religiones. Para el señor Monegro, nosotros trabajamos en las diferentes iglesias en promover la paz, principalmente para nuestros niños, niñas, adolescentes y nuestras familias, que es lo que promovemos. ¿Cómo ustedes, como periodistas, pueden apoyarnos a nosotros, las iglesias, que estamos promoviendo un trabajo en conjunto, pero no es noticia, no sale en primera página? ¿Cómo ustedes pueden apoyarnos a nosotros para que esto se visibilice y entre todos, juntos, podamos construir una cultura de paz, junto con los líderes religiosos, la sociedad civil, el gobierno? ¿Cómo pueden apoyarnos? Adelante, Monegro. Y es verdad, ¿no? Y es verdad, la cosa buena no es noticia, porque noticia es lo que es diferente. Y como nosotros vivimos en una sociedad donde la mayoría de la gente es buena, lo malo es lo que es diferente y por lo tanto eso es lo que es noticia. Tú tienes razón. Una salidita ahí, ¿verdad? Tienes razón. Ahora, a la pregunta, ¿cómo colaborar con la cultura de paz? Yo creo que los medios de comunicación, en cierta medida, los medios de comunicación, yo quiero, a la hora de yo hablar, quiero que ustedes sepan que yo distingo lo que son los medios periodísticos de lo que es los medios de comunicación. Los medios periodísticos son donde hacemos periodismo, donde buscamos informaciones, la procesamos y la divulgamos. Y los medios de comunicación de masa son aquellos donde se divulgan cosas. Mensajes. La televisión, por ejemplo, es un medio de comunicación de masa donde hay espacios periodísticos y hay muchísimos otros espacios que no son periodísticos. Entonces yo voy a hablar de los medios
periodísticos, que son de lo que yo sé. Podemos contribuir mucho con esa cultura de paz, aliándonos a las entidades que hacen cosas para promover la paz. Nosotros como medio periodístico no estamos para hacer cosas, sino para divulgar cosas. Porque nosotros los medios de comunicación, nosotros los medios periodísticos, somos los responsables de todo lo que ocurre. Desde el lanzamiento de la bomba atómica, de las cruzadas, de que Adán y Eva hayan del pecado original, nosotros los medios somos los culpables de todo. ¿Por qué? Porque está muy enraizado la costumbre de endilgarle la culpa al mensajero. Nosotros no somos los que matamos gente. Nosotros divulgamos la gente que es, los casos de gente que es matada, pero terminamos siendo los culpables. Nosotros no promovemos ni siquiera que se deje una galleta en el play. Pero cuando se da una galleta en el play, que nosotros lo decimos, somos los culpables de esa galleta que se dio en el play, especialmente cuando juegan Licey y Águila. ¿No, verdad? Entonces, somos los culpables de todo. Entonces, se nos dice con mucho que los medios tal o cual cosa. Yo sé que ahora está muy de moda el tema de la cultura de paz. Está el tema de la cultura de paz y se nos exige a los medios que hagamos cosas. No, nosotros no estamos para hacer cosas. Lo lamento. Los medios periodísticos estamos para divulgar cosas. Dentro del marco de ese rol que nosotros tenemos, sí, yo creo que si bien es cierto la respuesta que te dije, si bien es cierto, separándonos un poco de ese principio, yo creo que tenemos todavía muchas oportunidades de divulgar las cosas, algunas cosas positivas que puedan servir de ejemplo. Por ejemplo, me alegró muchísimo, y está mal que lo diga porque puede parecer tumbapolvismo, que la familia Corripio, que celebró 100 años de haber llegado al país, lo celebró haciendo un reconocimiento a 100 instituciones de bien. Y decía el señor Corripio que a él había sido muy gratificante ese ejercicio porque se dio cuenta que el problema no fue encontrar 100 instituciones a las cuales distinguir, sino dentro de las muchas que existían, escoger 100 para distinguir. Quiere decir que efectivamente el ser bueno en sociedades como esta no es noticia, porque es lo común, es lo usual. Pero como nos estamos deprimiendo como sociedad con tantas cosas negativas que estamos divulgando, yo creo que una buena pastilla es también decirle a la gente, no, espérate, mira, estas cosas buenas las estamos haciendo. Yo creo que los periódicos, ahora voy a hablar por los periódicos, hacemos un esfuerzo por divulgar cosas positivas. Y si ustedes se dan cuenta, el 80% de los contenidos de los periódicos no es ni política, ni corrupción, ni muerte. Hay mucho deporte, mucha Abel Rodríguez, hay mucho deporte, hay muchas sociales, no sociales desde el punto de vista de las actividades de los cócteles, sino de cosas buenas que se están haciendo. Háganse ese ejercicio incluso con la prensa de hoy, para que no vayan a creer. Monegro, para coger razón, en el periódico El Día, este día lo divulgó todo lo bueno. No, cojan el periódico de hoy, todos los periódicos, se van a dar cuenta que el 80% de los contenidos no son contenidos depresivos, pero nosotros como sociedad nos estamos convirtiendo en una sociedad deprimida. Entonces yo creo que esas pastillas vamos a tener que acelerarlas. Muy bien, gracias Monegro. Continuamos con la siguiente pregunta. Nos queda esa y la de Susi y terminamos. El profesor Padilla primero. Vamos a ser concisos, tanto lo que hacen las preguntas, los panelistas también, para que podamos avanzar y continuar con el programa. Adelante. Creo que necesita ayuda el profesor. Adelante. Bueno, muchas gracias. Ha sido muy interesante todo esto. Creo que también yo puedo decir, yo soy un abogado que es católico, ¿no? A veces eso del abogado católico o el periodista católico evangélico puede ser un poco, en fin, extraño. Lo que me parece, se habló de Charlie Hebdo, ¿no? Y de lo que publica sobre la religión. Y condenando absolutamente ese crimen, por supuesto. Es decir, a veces uno me pregunto,
y ustedes pueden tener también la experiencia también en otros medios, ¿no?, de ustedes, si ese discurso de burla, de escarnio hacia determinadas religiones, típicamente los cristianos y el Islam, menos hoy en día los judíos, ¿no? Si bien la persecución contra los judíos en Francia empezó, por ejemplo, en Alemania, con la burla sistemática de los judíos, ¿no? Y eso va creando un clima de persecución contra los judíos. Entonces yo creo que, por un lado, hoy en día, tanto que el Islam, pero creo como los cristianos muchas veces sufrimos esa burla. Entonces, pero yo pregunto también por un lado eso, cómo puede contribuir el periodismo positivamente en esto, sin negar lo que hay de malo en los que pertenecemos a las religiones, ¿no?, por supuesto. Y por otro lado, si no hay a veces una falta de conocimiento de los periodistas, ¿no?, respecto a lo que dice una religión determinada, ¿no? A veces se hacen juicios de algo que, lo hablábamos recién ayer con Suleimán justamente, que la religión a la que uno pertenece no piensa decir, ¿no?, pero que el periodista a veces cree que sí y lo pone y hace un juicio, y eso básicamente quizás faltan elementos básicos de la estructura, de la cultura, de la tradición de esa determinada iglesia. ¿Cómo vamos a hacer para que en el mundo secularizado con el que vivimos haya en los periodistas esta posibilidad de conocer y de tener un elemento básico de lo que las religiones sostienen, creen y quizás transmiten no siempre bien? Gracias. Muy bien, gracias. El próximo. Le agradecemos que sean preguntas para aprovechar la presencia de los panelistas. Una ya y terminamos con Susi. Al final, allá sí. Por favor, adelante. Tratar de hacerla lo más concisa posible. Allá atrás, no, allá atrás al final. Sí, a usted, que está de pie. Gracias. Buenos días a todos. José Mezquita, de Pastoral Juvenil. Quisiera hacer dos preguntas, si me lo permiten. Solamente una, disculpe. Okay. Por respeto a la audiencia Perfecto. y a nuestros panelistas, solo una. Escoja la que usted entienda más importante. Perfecto. Al señor Monegro y cualquiera de las dos hermanas que están también pueden. ¿Cómo podemos, usted que habló de ser subjetivo y parcial, no tanto ser objetivo e imparcial, cómo podemos tener libertad de expresión cuando estoy sujeto como periodista a los intereses económicos, políticos y relacionados con el medio en el cual estoy trabajando o laborando? Gracias. Adelante. Tengo un amigo que dice que la verdad es como un golazo, que a veces la lucha de los periodistas es indudable que a veces se ve sometida a la presión entre lo que intenta decir, los intereses que tenga el medio, obviamente, pero con apego a la verdad no hay censura previa, lo que decíamos antes de comenzar, y sobre todo aquellos que tenemos la posibilidad de ocupar ciertos cargos de independencia cuando estás frente a un micrófono, que nadie te está diciendo lo que tienes que decir, o como en el caso de Alicia, que escribe una columna en el ejercicio de su responsabilidad. Pero creo que estos son tiempos muy difíciles de censurar lo que es cierto, de censurar la verdad, aún pese a los intereses que tengan determinados dueños en diferentes materias. Hay un tipo de medios de comunicación corporativas y todo el mundo lo sabe, pero hoy hay 1000 formas de que aquello que es cierto no se pueda ocultar ni se pueda tapar. Los periodistas en todas las épocas, e incluso en las épocas más represivas, han apelado a diferentes maneras de decir las cosas. Ahí estará la creatividad, pero yo creo que es un compromiso personal e individual por decir la verdad, aún corriendo los riesgos que sean necesarios. Muchos de los periodistas que nos antecedieron a nosotros donaron incluso su sangre para que esta libertad fuera posible. Perdón, hay algo que quería señalar. La gente siempre pregunta que cómo tú puedes ejercer la libertad de expresión en un medio que tiene un dueño que tiene intereses. Si tú partes de eso, prácticamente no podrías hacer nada, porque en todos los ámbitos de la sociedad hay intereses. Entonces, yo lo que creo es que hay un ejercicio de libertad personal, de compromiso contigo y con lo que tú haces. Y yo le temo más a la autocensura que a la censura que pueda venir de fuera.
En una sociedad como esta, para mí es más grave aquel que no se atreve a decir lo que piensa que el hecho de que reciba algún tipo de represión por eso. Porque cuando tú identificas la represión, como ocurrió con con las personas que ha citado Edith, con el caso de periodistas que han defendido su pluma con su vida, tú sabes qué hacer y tú tienes muy claro qué está bien y qué está mal. Pero cuando se da la autocensura es diferente. Sí. Es tristísimo que a ti no te digan que no hables y tú te cohibas de hablar sin saber si te lo van a permitir o no. Bien, hay que aventurarse, ¿no? Bueno, culminamos con la pregunta de Susi Caraballo para nuestros panelistas. Yo creo, escúchame, sí, yo creo que está también responderle algo a los dos. Lo voy a hacer rápido. Mira, lo primero, yo vivo en Roma, en la Ciudad del Vaticano, y el único periódico que leo es el Observatorio Romano. Sin embargo, yo me enteré de que en el mundo hay casos de pedofilia. ¿Cierto? No salió nada en el Observatorio Romano sobre eso, sin embargo, yo me enteré de eso, de que en el mundo hay pedófilos. Y que hay escándalos. Yo vivo en la Ciudad del Vaticano y nada más leo el Observatorio Romano. ¿Cuál es la respuesta a eso? Bueno, la diversidad. La diversidad de medios es un elemento que contribuye a que la gente esté bien informada. Pero eso es un derecho diferente al tema de la libertad de expresión. Este es otro derecho que es de tercera generación, que es el derecho a la información. Son dos cosas distintas. El tema de conjugarse con los intereses. Yo soy director de un periódico del Grupo Corripio. El día que yo no pueda manejar eso, o de que no pueda ejercer el periodismo como yo entiendo que como debo ejercerlo, el tema de la diversidad, yo simplemente me voy y voy a otro lugar donde yo pueda ejercer el periodismo como yo lo entiendo que debo ejercerlo. Con relación a la pregunta, que habían en su pregunta habían dos aspectos. De burla. Con relación a los dos aspectos, primero, la burla no es periodismo. O sea, partamos de ese principio. La burla no es periodismo. Eso es otra cosa, pero no es periodismo. Donde usted ve burla, automáticamente descarte el ejercicio del periodismo. Es otra cosa, no es periodismo. Burlarse, no de la religión, de lo que sea. La burla no es periodismo, es lo primero. Lo segundo, el discurso del desconocimiento de la religión. No es desconocimiento de la religión. En el periodismo, como en casi todas las áreas, hay un gran desconocimiento de cultura general. Pero también hay un desconocimiento de cultura general entre los abogados. Hay un gran problema de desconocimiento de cultura general entre los médicos. O sea, ese es un problema social de nuestras sociedades, que ¿cómo lo podemos resolver? Mire, la respuesta es muy fácil. La educación, la implementación es extremadamente difícil. Es un problema de cultura general, y como tenemos problemas de cultura general, no solamente desconocemos cosas de la religión, desconocemos cosas de economía, desconocemos cosas de geografía, desconocemos cosas de aritmética. Alguien me decía que cada vez que lee en un periódico sobre algo que sabe, hay un error. Es así. No vamos a tapar el sol con el dedo porque hay un problema de base que viene de la escuela. Excelente, terminamos con Susi entonces. Buenas tardes ya, Susi Caraballo, periodista. A cualquiera de los tres, me pongo por acá para que me vea también. A Edith. No, a cualquiera de los tres que desee contestar. Se habla de la libertad de expresión como garantía de los demás derechos fundamentales. Y mi pregunta va dirigida, ¿sería el derecho a la libre expresión o el derecho a la verdad? Que es uno de los grandes temas, por ejemplo, en Europa. Te dicen, sí, te puedes expresar, pero ¿qué es lo que vas a expresar? ¿Y a quién vas a dañar? ¿O qué vas a decir? ¿Para qué lo vas a decir? ¿No es mejor que peleemos aquí, incluso para bien socioeconómico, religioso, por el derecho a la verdad? Es que son dos cosas diferentes. Sí. A mí me gusta el rojo. ¿Es verdad o es mentira?
a mí me gusta el rojo, a ti no te gusta el rojo. Entonces, la libertad de expresión es yo poder expresar que a mí me gusta el rojo. El tú poder expresar que a ti te gusta el verde. Son dos cosas diferentes. Yo puedo emitir opiniones fundamentándome en cosas tangibles que son interpretadas por gente subjetivos como nosotros. Alicia puso un tema que es un tema controvertido, que es el tema del aborto. Hay grandes discusiones, no discusiones sobre verdad o mentira, es discusiones sobre visión. Yo creo que el tema del aborto no es una discusión religiosa, aunque los religiosos son con lo que más vehemencia asumen una postura de cuál es la postura que tenemos sobre el valor de la vida. ¿Es la vida un valor absoluto o un valor relativo? Bueno, el hecho de que yo crea que es un valor relativo, yo no estoy mintiendo, es mi creencia. Pero el hecho de que tú creas que es un valor absoluto, tú tampoco estás mintiendo, son tus creencias. Ahora, la libertad de expresión es que cada quien pueda decir una cosa Y la otra. y la otra. Y ahí no tiene nada que ver el tema de verdad o mentira. Entonces, son dos principios diferentes. La mentira no es periodismo. Vuelvo igual con lo de la burla. Es difamación. Es difamación. O injuria. Injuria no es, pero periodismo no es, como lo es, como la burla, tampoco es periodismo. Las medias verdades son mentiras. La media verdad, ¿qué es media verdad? Porque también eso es otro punto. ¿Qué es media verdad? El que yo diga mi enfoque de un hecho y no diga el enfoque que tú quisieras que yo dijera. Entonces también tengo que discutir qué es eso de media verdad, porque vuelvo otra vez al mismo tema. Nosotros somos responsables del pecado original y de la bomba atómica. Somos los responsables, y lo admito. Somos los responsables de que Adán y Eva se hayan comido la manzana. Entonces, el tema ese de medias verdad que se usa con muchísima frecuencia para atacar el trabajo del periodismo, señores, es verdad que no se dice todo, no porque no se quiere, no necesariamente porque se quiera ocultar una parte, sino porque también nosotros tenemos nuestras visiones. Por eso que no me gusta la verdad, y eso no es una discusión que vamos a tener aquí porque todos ustedes saben más que yo de eso, pero la verdad es subjetiva. Los hechos son tangibles, pero la verdad, ¿qué es la verdad? No hay un pasaje bíblico así, no la verdad, ¿qué es la verdad? Esa pregunta de qué es la verdad es porque no hay una pregunta filosófica, porque no hay una respuesta. No hay una respuesta. Bueno, agradecemos a José Monegro, director del periódico El Día, agradecemos a Edith Febles, de diferentes medios de comunicación, periodista y comunicadora de la República Dominicana, así como Alicia Esteves, también periodista, y nuestro panel de distinguidos. Yo sé que Susi va a cerrar la sesión, pero yo quiero adelantar un aplauso fuerte para todos nuestros panelistas por su participación. Y solo decir que en un simposio de libertad religiosa, aún los periodistas no se pudieron salvar de terminar de hablar de cosas filosóficas al final. Hablamos de la verdad. Y la verdad, dicen algunos, que es el conocimiento de las cosas como eran, como son y cómo han de ser. Y pienso que este espacio de avenencia entre esta comunidad que forma el auditorio, muchos de ellos religiosos, y los medios de comunicación, puede crear el espacio para que podamos juntos perseguir esa verdad. Así que muchas gracias. Susi, adelante, por favor. No hay mucho más. Agradecer a todos ustedes su participación. Recordar que a la 1:30 ya estaremos con otro aspecto de este simposio. Será la 8ª sesión, Perspectiva Jurídica, la protección de la libertad religiosa mediante la legislación y el sistema jurídico. Así que plato fuerte, 1:30 de la tarde es nuestra cita. Tratemos de ser puntuales para respetar al auditorio, a nuestros traductores. Muchísimas gracias a los que nos han dado apoyo a través de la media y a nuestros expositores. Gracias. Quédate aquí. El chico viene a buscarlo.